Muy bien, el título del mensaje es Soteriología, la doctrina de la salvación. Como cristianos debemos nosotros comprender y afirmar y vivir a la luz de la verdad bíblica en cuanto a la salvación. Recuerde, la salvación es por gracia, es por medio de la fe y es para siempre. La palabra soteriología viene de dos palabras griegas. La palabra sotería significa salvación o liberación o rescate, y la palabra logía significa el estudio o el tratado. Por lo tanto, la soteriología significa el estudio de la salvación. Ahora, en el contexto bíblico se refiere a un estudio completo de la salvación de Dios hacia el humano y cubre temas como el pecado del hombre, o sea que se necesita para ser salvo, la gracia y el amor de Dios, la obra redentora, la fe como medio para recibir la salvación, la regeneración, justificación, reconciliación, sustitución y la seguridad eterna. Ahora, la salvación no es un concepto opcional ni es superficial en la vida cristiana, es la base misma de nuestra relación con Dios. ¿Usted sabe qué es salvo? ¿Usted podrá explicar por qué es salvo? Yo le pregunté ayer a un varón cuándo él fue salvo. Él ya es mi edad, tiene 40 años. Su respuesta me sorprendió. Él dijo que cuando él tenía 13 años, él fue a la iglesia, aprendió teología y se bautizó. Esa fue su respuesta de cuando él fue salvo. No es opción, mi querido hermano, el tema de la salvación. Es la base de todo el cristianismo. Usted debe comprender bien qué significa la salvación para usted. ¿Cuál es la salvación bíblica? Si usted no es salvo, usted no puede edificar una vida cristiana. Si usted no es salvo, no puede apartarse del pecado. Si usted no es salvo, usted no puede crecer en la vida cristiana, no puede producir Dios en usted el fruto de su espíritu, no puede haber paz, no puede haber gozo, no puede haber ninguna de las marcas de un cristiano como la mansedumbre, la obediencia, la sujeción. No puede. La salvación es el punto de partida para la vida cristiana. Y en este mundo también se habla de que el verdadero salvo produce ciertas cualidades cristianas. Eso tampoco es necesariamente verdad. La salvación y el discipulado son dos cosas muy distintas. La salvación nos habilita, nos permite andar en el Espíritu Santo para poder hacer lo que Dios le agrada, pero seguimos luchando en la carne. Por eso es que enseñamos y predicamos que debemos ser santos y obedecer y sujetarnos al Espíritu Santo, leer la Biblia, orar, ser fiel a la iglesia, hacer morir lo terrenal en nosotros, poner la mirada en las cosas de arriba. Tenemos que aprender a crecer en la gracia. Pero aquí empieza todo con la salvación. Muchos están confundidos. Algunos creen y agregan las obras a la salvación. Otros piensan que se pierde y se la pierden fácilmente. Pero la Biblia nos da una verdad clara, gloriosa y segura. Dios salva al pecador que cree en Jesucristo. 1 Corintios 1:21 dice así: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios, o sea, esto fue la idea, el diseño de Dios, agradó a Dios salvar ¿a quién? A los creyentes por la locura de la predicación. Dios salva al que cree. Aquella persona que cree en Jesucristo ha recibido la vida eterna. La palabra creer significa confiar en lo que Dios ha dicho en su palabra. Ahora, voy a explicarle brevemente el significado de la palabra salvación. Hablamos de soteriología, pero la palabra salvación viene del latín, es salvatio, el verbo salvare, que significa salvar, rescatar o preservar. Su significado literal es rescate, liberación del peligro o acción de ser salvo. Me encanta esa frase, librar. La palabra salvación es librar de la pena del infierno. Eso es lo que significa ser salvo, que Dios nos rescató y ahora somos librados. La palabra griega, recuerde, viene de sotería, que significa liberación, rescate, preservación y seguridad. Por eso creemos también en la seguridad de la salvación. Una persona que es salva para siempre. No es algo muy extraño en la Biblia eso. Eso tampoco es licencia para pecar. Es la realidad posicional que Dios ofrece al creyente. O sea que la salvación es liberación o rescate de un peligro, y le doy finalmente una definición completa. La salvación se refiere a la liberación del pecado, la muerte y del juicio realizada por Dios a través de Jesucristo. Cuando usted cree en Jesucristo, usted es librado de la condenación del infierno. Usted ha sido ahora justificado, declarado justo por la sustitución de Jesucristo. O sea, podríamos cubrir lección tras lección, hora tras hora, hablando del tema de la salvación. Es muy simple y sencilla. Cree
en el Señor Jesucristo y serás salvo. Pero por otro lado, es muy compleja, tiene muchas facetas. Nos habla de la propiciación, nos habla la Biblia de que el Señor tomó el lugar, Jesús tomó el lugar del pecador. O sea, es una salvación que no deja nada sin duda. Le digo esto porque hay quienes hablan de la salvación que viene, por ejemplo, del Islam. Es simplemente misericordia de Dios, pero no hay quien pagó el pecado. ¿Qué sucede con el pecado? ¿Cómo es que una persona se salva, una religión? Bueno, en el cristianismo Cristo pagó el pecado. Cristo cumplió la ley y Cristo apaciguó la justicia de Dios. Dios es un Dios justo que está airado con el pecador, pero la ira de Dios es apaciguada y es quitada completamente a través de Jesucristo. ¿Qué sucede con el pecado? Jesús lo llevó en la cruz. Entonces no queda ni un área sin explicar qué sucede con el pecado. Por ende, por tanto, la salvación es que Él nos libra a nosotros. No nos salvamos nosotros mismos. Nadie se puede salvar a sí mismo. Jesús es el que salva. En un mundo saturado de religiones, doctrinas humanas y esfuerzos personales, ganarse el cielo es algo muy popular. Nosotros que salimos a evangelizar nos topamos con mucha gente que se aferra a eso. A mí me dijo un muchacho claramente, yo no quiero una salvación que no me cueste nada. Es algo que me asombra, es asombroso escuchar algo así, pero esa es la religión de este mundo. Y no es algo nuevo, empezó con Abel y Caín. Abel presentó un sacrificio por fe de un cordero. ¿Y qué vino a presentar Caín? Sus obras, su esfuerzo. Y esa es la religión de Caín que hasta el día de hoy es la que predomina en el mundo religioso. El evangelio bíblico se destaca con una sola palabra, es gracia. Desde el Antiguo Testamento hasta la cruz y más allá, la Biblia nos enseña que la salvación siempre ha sido por la fe, por gracia y no por mérito humano. Ahora, ¿usted está seguro de su salvación? ¿Usted ha recibido a Jesucristo como su Salvador? Usted es salvo. Veamos aquí entonces 3 verdades fundamentales que forman la doctrina bíblica de salvación. Cada creyente debe saber esto, debe conocerlo, no solamente para saberlo, pero para compartirlo. En primer lugar, escriba conmigo, la salvación es por gracia y no por obras. La salvación es por gracia. Nadie puede hacer suficientes buenas obras, cumplir toda la ley y ganarse el favor de Dios para sí mismo. Porque la Biblia nos enseña que la salvación es un regalo inmerecido, ofrecido por amor, sin condiciones previas, méritos, es por gracia. Esa es la definición de gracia, es Dios actuando en mi favor cuando yo estaba perdido, condenado y sin esperanza para ofrecerme perdón, vida eterna y una relación con Él. Esta es la salvación que la Biblia presenta. Significa que yo no podía alcanzar y Él tuvo que actuar en mi favor. Esa es la gracia. Y la gracia sigue actuando después de ser salvo. Dios sigue actuando en mi favor hasta el día de hoy. Pero todo comienza con la salvación. Letra A, escriba ahí, nadie puede ganar la salvación. El ser humano está perdido, es la palabra que Dios usa, perdido. Es una condición desesperada, que no puedes hacer nada. ¿Alguna vez usted se ha perdido? Imagínense cuando se pierden nuestros hijos. Se ha perdido nuestros hijos. Nosotros que tenemos 7 sabemos esa experiencia. Pero aquellos que se han perdido, me acuerdo ir a un swap meet donde venden un montón, como un tipo tianguis enorme. Un niño caminaba para arriba y para abajo, llore y llore, estaba perdido. Pasaba por todos los puestos y no encontraba a su mamá. Y después se miraba la desesperación, no importa qué hacía, a dónde iba, por dónde se metía, no podía encontrar, no podía salir, no podía ser encontrado. Y esa es la definición que Dios usa. El perdido está desesperadamente en necesidad de ser hallado y él no puede encontrar su camino. Dios tiene que buscarlo a él. Y la manera que Dios envió esa ayuda es a través de Jesús. Jesús dice, Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nadie merece la salvación y nadie la puede ganar. O sea, eso es asombroso cuando la gente a veces dice, no, yo voy a portarme bien. O cuando dicen, entonces tú solamente por creer vas a ir al cielo. Bueno, básicamente sí. Pero ¿cómo? Me dijo uno, eso huele como que estás justificando tu pecado. Dice, eso no huele a nada. Eso es lo que dice la Biblia. Ahí le enseña que la salvación es gratuita. ¿Por qué? Porque yo no puedo hacer nada para salvarme. Es imposible que yo gane mi salvación, porque todos somos pecadores. Y nada que yo hago puede provocar su gracia. Él lo hace todo por amor. La salvación es un regalo de Dios. Y su gracia es ese don. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos.
¿Cómo ignoran tanto este pasaje? Es frustrante. Nosotros no ignoramos ni un pasaje, hasta los pasajes más difíciles, Santiago 2, Hebreos 6, Hebreos 10, los tratamos de conciliar y explicar a la luz de las Escrituras, pero siempre que yo explico este pasaje, rápidamente dicen, no, pero se ignoran los pasajes. No puede hacer eso. Por favor, no ignoren los pasajes y pasajes tan claros como esto. Pablo está aclarando y afirmando, ustedes, los efesios, han sido salvos por gracia. ¿Por medio de qué dice el pasaje? De la fe. Y esto no de vosotros, pues es que es don de Dios. Y el don aquí es la gracia. A través de Efesios 3 veces se menciona el don de la gracia de Dios. Dice 9, no por obras para que nadie se gloríe. O sea que la salvación no es un resultado de esfuerzo humano, es un regalo divino que se recibe por fe. Y usted debe rechazar cualquier intento para ganarse el cielo y debe confiar solamente en Jesucristo. No en una religión, no en una iglesia, ni siquiera una iglesia bautista, ni en una persona, sino en Jesucristo. Porque mire, Dios justifica al que cree, no al que obra. Romanos 4:5 dice así, mas al que no obra. Obra significa cumplir la ley y los mandamientos, sino cree en aquel que justifica al impío. Su fe le es contada ¿por qué? Por justicia. Note también el contraste aquí entre la fe y la obra. Hoy en día tengo que siempre explicar esto, porque hay tanta gente enseñando que la fe es un don de Dios, que Dios la da arbitrariamente a quien Él quiere desde antes de la fundación del mundo. Pero este pasaje dice claramente que el que no obra, sino cree. Por lo tanto, la fe no puede ser obra. La obra y la fe están en opuesto, es como el agua y el aceite. La obra es lo que nosotros hacemos en cuanto a cumplimiento de la ley. La fe es la respuesta a la promesa o a la palabra de Dios. En Tito 2:11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado ¿a quién? Para salvación, ¿a quién? Todos los hombres. O sea que la fe aquí es para cada hombre, es ofrecido a todos. No es un mérito ni es un esfuerzo humano para ganarse la salvación, sino simplemente confiar, le repito, lo que Dios mismo ha dicho y lo que Él hizo a través de Jesucristo. Romanos 5:2 dice, por quien tenemos entrada, ¿por qué? Por la fe, ¿a qué? A esta gracia en la cual estamos firmes. Note que este pasaje dice que la fe es la puerta por la cual tenemos entrada a la gracia. Le vuelvo a decir, la salvación es por fe, pero la fe es la respuesta del oyente a la palabra de Dios. Y el don, o sea, la fe abre la puerta al don, y el don es ¿qué? Es la gracia. Estamos hablando aquí en Efesios, es la gracia de Dios. ¿Y qué es la gracia? Es lo que Él me ofrece. Dios actuó en mi favor, pagó por mis pecados para darme esa vida eterna. Mire, la gracia no puede merecer, ni la salvación puede ganarse. ¿Por qué? Porque aún nuestras mejores obras son contaminadas. Mire Isaías 64:6. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. O sea que a los ojos de Dios, nuestras buenas obras no son suficientes, ni puras, ni son aceptables para salvación. Esa palabra trapo de inmundicia en hebreo se refiere a un paño ceremonial impuro, como la ropa manchada por los flujos corporales. Es algo muy fuerte, es una imagen fuerte. O sea que nuestras mejores obras hechas para ganar salvación son inaceptables como base para justificarnos delante de Dios. Y así que nuestras justicias delante de Dios, por muy buenas que parezcan, están manchadas del pecado. Y eso entonces no puede ser la base de nuestra salvación. Eso es increíble esto. Tan sencillo y tan claro que se ve aquí, es imposible que una persona entonces se presente delante de Dios y diga, Dios, aquí están mis obras. Dios las ve como ¿qué? Un trapo de inmundicia, algo sucio. Esta es una imagen fuertísima. Por lo tanto, debemos humillarnos delante de Dios, saber que no es por nuestro mérito, sino es solamente confiar en su misericordia. Escriba letra B, la gracia viene de Dios por amor. Dios no nos salva porque seamos buenos, ni porque hagamos algo, sino porque Él es bueno. Y Él nos ama profundamente. Dios nos amó aún en nuestra condición pecadora. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo ¿qué? Aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por usted, a pesar de su pecado, a pesar de su maldad, de sus actitudes, de su robo, de sus palabras, de su pecado. Dice algunos que yo he pecado mucho. Ahí le dice que cuando uno
Y cuando entró el pecado, abunda el pecado. ¿Qué hace la gracia? La gracia sobreabunda. Y no hay ni un pecado que Dios no pueda perdonarle a usted. El problema es que el diablo le mete en la mente a la gente, Dios no puede perdonar tu pecado. Yo sé que aquí humanamente hay pecados más graves que otros. Quizás no es igual robarse unos $10 que abandonar a su familia. Es un pecado grave. Me dijo una señora claramente que Dios no la amaba a ella porque ella había abandonado a su familia. Ella dejó a su esposo con sus 5 hijos. Y ella empezó a gritar a mí. Yo era un joven de 19 años. Digo, tú no sabes, joven, lo que yo he hecho, lo que yo le hice a mi familia. A mí Dios no me ama. Yo le trataba de reafirmar que Dios le amaba, pero no pude yo convencerla en ese momento. Ella ya estaba completamente convencida que Dios no la amaba a ella. El pasaje aquí nos dice que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios no esperó que mejoremos, sino Él actuó en amor, aun cuando estábamos perdidos. Por eso dice en Romanos 4:5 que Dios Él justifica al impío, Él salva al impío. Y eso nos debe ayudar a responder con gratitud. Le dice la Biblia que el que más te es perdonado, más ama. Y ese problema de muchos jovencitos que quizás crecieron en una iglesia, no aprecian el perdón que Dios les ha dado, en comparación a aquellos que han vivido una vida en desenfreno y pecado. Dios los perdona. Y cuando comprenden cuánto Dios les ha perdonado, muestra una tremenda gratitud. Mire, dice ahí Juan 3:16, cómo Dios ofrece a su Hijo para salvarnos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado ¿a qué? A su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La salvación de Jesús viene a través de ¿quién? Note que ahí está el amor que Él está mostrando. Él no ofreció un sacrificio, Él no ofreció un cordero, Él ofreció a su propio Hijo. La salvación se origina en el amor de Dios por todos los hombres sin excepción. La salvación fue planeada de Dios, escuche, desde la eternidad. No fue plan B. Jesús no es plan B. A veces algunos enseñan que Él es plan B. Él es el mejor pacto, porque Dios sabía que el primer pacto no iba a funcionar, el pacto de la ley, que Él se la dio a Israel. Dios sabía, usted lea Deuteronomio, desde antes Él sabía que ese pacto no iba a funcionar. Pero Él tenía el plan desde antes de la fundación del mundo, que la salvación era a través de Jesús. En 2 Timoteo 1:9 dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según su propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Note esto, antes de los tiempos de los siglos. O sea que Dios diseñó el plan de salvación antes del tiempo, con el propósito de salvar a todos los que creen en Él. Y por eso debemos vivir con esa humildad y con propósito, sabiendo que mi salvación no depende de mis méritos, sino que Dios quiso salvarme a través de su gracia, solamente por creer. ¿No le da gozo eso a usted? La Biblia habla de un gozo inefable. A veces no creo que ustedes tengan ese gozo, hermanos. A veces ponemos ahí en las redes, estamos escuchando música cristiana, unas alabanzas santas, y después aparecen unos niños ahí con las manos abiertas. Son niños pues que están siendo instruidos la verdad no sé si es un niño, era un chaparrito de Guatemala, y cantan alabanzas. Y yo nunca he sido parte de una iglesia así, yo siempre fuimos de presbiterianos a bautistas. Fui varias veces de niño a iglesias. Notaba que, gózate hermano, gózate hermano, gózate, alaba al Señor. ¿Y qué hacía usted? Se gozaba, ¿verdad? ¿Y era salvo? ¿Y ahora qué es salvo? Mira. Ahora que conoce la verdad, y ahora que tiene la sana doctrina, y ahora que tiene la Biblia, no hay gozo. A mí me enseñaban, hay gozo en Jesús. Sonríe que Jesús te ama. Sonríe que Jesús te ama, hermano. Ahora que estamos en Cristo Jesús, entendemos, debe haber un gozo inefable, no se puede explicar. Y este gozo viene, no tenemos salud, no tenemos dinero, no tenemos ni siquiera todo lo que queremos, lo que necesitamos, pero tenemos lo más importante, que es la salvación. Eso siempre me mantiene a mí con gozo, me mantiene con una alegría.
Y a mí lo que me quita el gozo es los hermanos que no tienen gozo. ¿Usted qué tiene, hermano? ¿Qué le pasa? ¿No es salvo o qué? ¿Qué le pasa? Quite su mirada en sus circunstancias y ponga su mirada en las cosas de arriba. No un gozo. Aquí mañana se muere y ¿qué va a pasar? Nada, todas las deudas que tenía se las va a quedar su esposa, ya que se encargue ella. Gócese, que las deudas no nos siguen al cielo. Pero dice la Biblia que nuestras buenas obras sí nos siguen al cielo. Todo lo que hacemos para Dios no es en vano. Nada es en vano de lo que hacemos para Dios. ¿Sí, hermanos? Muy bien, alégrese pues. La salvación es por gracia, no por obras. Número 2, la salvación se recibe por fe en Jesucristo. Yo escuché a alguien decir una vez, no es bueno que hablen siempre la salvación, pura salvación. Queridos hermanos, es el mensaje más importante. Si se predica tantas veces en nuestra iglesia, aún así alguien todavía están medios confundidos. Por eso que a veces cuando hablo yo, hasta gente de otras iglesias bautistas no son salvos. Tienen años, 3, 4, 5 años yendo a una iglesia bautista y ni siquiera han sido salvos. ¿Por qué? Porque no es un tema que se habla constantemente en la iglesia. De esto se debe hablar constantemente, explicar la salvación, una doctrina profunda, una doctrina que abarca muchas cosas. Dios ofrece la salvación por gracia, pero el medio por el cual el pecador recibe esa salvación es por la fe. La fe no es una obra, sino una decisión voluntaria de confiar plenamente en Jesucristo como el Salvador. Y no es fe en uno mismo, no es una religión, ni una experiencia emocional, sino que la salvación está en una persona, en el Hijo de Dios. Y nosotros no creemos que nos salvamos solos por creer. Nosotros creemos que Jesús es el que salva. Han inventado palabras como fe salvadora. Eso no está en la Biblia. O sea, la fe es el objeto, no la fe, sino el objeto de quien salva. Estoy yo descansando, confiando en Jesús, no en mi religión, no en mis obras, no en algo que yo estoy haciendo, sino estoy confiando en la persona que murió por mí. Quien se entregó por mis pecados, fue sepultado y al tercer día resucitó gloriosamente y ahora ofrece vida eterna a todo aquel que confía en Él como su Salvador. La Biblia, escribe ahí, la fe bíblica confía en Cristo solamente. Cuando me refiero a la fe bíblica, me refiero a la fe que salva. Es una confianza completa en la obra terminada de Cristo. O sea, no depende de ritos, méritos ni tradiciones humanas, sino que es de aceptar lo que Cristo ya hizo en la cruz. Y la salvación se recibe por creer en Jesús. Mire Hechos 16:31. Ellos dijeron, o sea, el carcelero le pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. O sea que la fe para la salvación está dirigida a una persona, Jesucristo. No es fe general en Dios, ni específica en el Salvador. Sino específica en el Salvador. Porque la gente siempre dice, bueno, hasta los demonios creen. Pero ¿cuál es el contexto? ¿En qué creen los demonios? Está hablando del Shema, que Dios es uno. Los demonios comprenden ese aspecto de la fe, creen que existe un Dios. Pero cuando se trata de salvación es poner su confianza plenamente en Jesucristo. Es cuando usted cree, usted pasa de muerte a vida. Por eso debe examinar. Pablo dice, examinaos si ustedes están verdaderamente en la fe o si no han sido reprobados. No está diciendo, examínate tus obras. No, está mirando, examina en dónde está tu fe. ¿Sí me explico? No puede decir, bueno, mi fe está en Jesús, pero tengo que hacer esto. Gente a veces con buenas intenciones me ha dicho, sería bueno no decirles eso, pastor. ¿Qué cosa? Pues decirles que ya son salvos, no importa lo que pase, lo que hagan. Porque si usted les dice eso, es posible entonces que van a querer vivir en pecado. Acabo, ya soy salvo. Pues suena muy noble y suena muy espiritual. Como para que la gente obedezca. Yo he escuchado pastores frustrados decir, hermano, si usted no está viviendo para Dios, al amor ni salvo es. Está frustrado, está enojado. Y quiere que los hermanos se muevan y hagan algo y reflejen. ¿Será verdad? Un salvo debe vivir para Dios, pero como no estoy viviendo para Dios, eso significa que quizás no soy salvo. Yo he visto muchas predicaciones así, donde ahora jóvenes que han sido salvos por años, pero los empiezan a acusar y vuelven a ser salvos como 3 veces, 4, se bautizan 10 veces en su vida. Porque el problema ahí no es que no han sido salvos, el problema es que son rebeldes, pecadores. Y Dios les manda a reprenderles duramente para que sean sanos en la fe. No hacerles dudar de su salvación. Porque la única evidencia que necesitamos de que somos salvos es si creemos lo que dice la Biblia. Es todo.
Ahora, no me entienden, nosotros creemos en santidad. Somos una iglesia bíblica. Yo creo que muchos aún de los que asisten a nuestra iglesia creen que somos exagerados. Desde cómo vivo con mi familia, mis hijas no van a la escuela pública, mi esposa siempre usa vestido. Eso es exagerado para muchos, y eso es santidad. Yo creo que todo lo que hacemos es para mostrar una diferencia en este mundo, no para ser salvo. Yo no sé cómo nos acusan de licencia de salvación. Nosotros procuramos vivir mucho mejor de los que usan las obras para ser salvos, porque no lo hacemos por temor, lo hacemos por amor a Dios. Pero el punto de partida es la salvación, es confiar solamente en Jesucristo. Y cualquier persona que ponga su fe en otras cosas, bueno, no puede hacer lo que Dios le pide. Nadie puede vivir conforme a la ley de Dios ni guardar los mandamientos por amor si no ha creído en Cristo Jesús. Significa que el que cree en Jesús y no vive como Dios quiere, ¿cómo se le llama eso? Ahí sí no responden, ¿verdad? Un desobediente, un necio, un rebelde, uno que está frío, un tibio. O sea, hay muchas palabras que Dios usa y se nos manda a nosotros predicadores a incomodarles a los que ya están muy cómodos en este mundo y recordarles que hay un propósito divino. Pero recordándole que usted ha pasado de muerte a vida. Juan 5:24 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, ¿qué tiene? Tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado, mire, de muerte a vida. La fe en Cristo produce una transformación inmediata. Es un estado espiritual del pecador. Dice, ¿hay un cambio? Sí, un cambio espiritual, grande por dentro. Romanos 10:9 nos dice que una persona que cree debe estar de acuerdo con lo que dice la Biblia. Es confesar, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, ¿será qué? Será salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca, ¿qué se hace? Se confiesa para salvación. Mire, la fe comienza en el corazón, pero se confiesa con la boca. La única manera que yo sé si hermano Rafael es salvo es si él confiesa o dice lo que bíblicamente Dios espera de él. Rafael, ¿usted es salvo? ¿Porque te portas bien? ¿Te portas bien? Entonces, ¿cómo sabes tú que eres salvo si no te portas bien? Porque la palabra de Dios me dice que es por fe en Cristo. Yo creí en Jesucristo, recibí el regalo de la vida. Esa respuesta no me gustó. Así le va a decir una persona que no le gusta escuchar la salvación por fe. Una vez me dijo a mí hasta un hombre: ¿a poco tú eres tan bueno? Dije, no, yo soy de los más viles pecadores que puedes ver en esta vida. Y se me quedó mirando. Pero tú eres pastor. ¿Y eso qué? No tengo la carne. Luchamos con la carne. Hay pecados que muchos cristianos tienen, aparentan ser muy buenos cristianos. Pero el pecado más grande que hay en la humanidad y en el cristianismo es el orgullo, la soberbia, la autosuficiencia. Y todos luchamos con eso. Nosotros tenemos que aprender a reconocer que es la salvación por la fe en Jesús. Porque una persona que empieza a querer buscar ciertas evidencias, fácilmente las podemos encontrar por el orgullo. Porque queremos hablar de matar. Yo no he matado a nadie. Jesús mismo dijo, bueno, si no has matado, pero has tenido odio en tu corazón, eres un homicida. Bueno, yo nunca he adulterado. Bueno, has visto una mujer para codiciarla y adulteraste con ella en tu corazón. O sea que las intenciones del corazón muchas veces nadie las puede ver y podemos ocultarnos. Y el Señor mismo dijo, Juan escribió, el que dice que no tiene pecado es mentiroso. Ha hecho a Dios un mentiroso y se engaña. Es por eso que cada día tenemos que ir delante de Dios y confesar nuestros pecados, arreglar cuentas con Él y volver a reiniciar nuestra comunión con Dios cada día. Sin embargo, la única evidencia que Dios requiere de una persona para ser salvo es confesarlo. ¿Qué le dijo el hombre en la cruz? Creo que, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él hizo una confesión. El hombre publicano se golpeaba su pecho y dijo, Señor, sé propicio a mi pecador. Él fue y ese día a su casa justificado. El eunuco le dijo a Felipe, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. O sea, cada uno de ellos hacía una profesión que creían que Jesucristo era su Salvador. Le escribe a letra B, no hay otro medio de salvación. Cristo es el único camino a Dios. No hay otra puerta, otro nombre, ni otro sistema que pueda salvar al pecador. No hay una iglesia que pueda salvar. No tiene que morir en la gracia de la iglesia católica para ir al cielo, ni tiene que ser otorgado por un papa o un santo.
Jesucristo es el único camino al cielo. No hay otro camino. Me gusta a mí usar la imagen de una puerta. Jesús dijo, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Y yo cuando evangelizo le doy esta ilustración. Le digo, imagínense que hay 3 puertas delante de usted. La primera puerta representa la religión, los ritos, su iglesia. La segunda puerta son las buenas obras. Y la tercera puerta es la puerta de Jesús. Que Jesús pagó por tus pecados, murió y resucitó para darte vida eterna. Si usted tiene que escoger una puerta, está confiando en una puerta para que le lleve al cielo, ¿cuál escogerías? Y sin duda, todos los que comprenden bien el mensaje dicen, no, pues la puerta número 3, yo confío en Jesucristo. Y les llevo a Juan 10:9, donde Jesús dice, yo soy la puerta. Y el que por mí entrare, será salvo. Y Jesús usa estas ilustraciones para mostrar la simplicidad de la salvación. Todos los que estamos aquí entramos por esa puerta. Y cualquier niño puede entrar por una puerta. Cualquier joven puede comprender esta imagen de entrar por una puerta. Al entrar por la puerta está confiando en lo que Jesús hizo. No hay otro nombre dado a los hombres para ser salvo. Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación. Y ningún otro significa no hay otro, no hay nada, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Aquí habla de la exclusividad de Cristo para salvación. No es Jesús y algo más, Jesús y alguien más, es Jesús solamente. Rechazar esta verdad, escuche, es rechazar el evangelio mismo. Si usted agrega a este mensaje, lo pierde todo. Es solamente Jesucristo y nadie más. En Gálatas 2:16 dice que no hay esfuerzo ni ley que pueda salvar al hombre, sabiendo que el hombre no es justificado. Esa palabra justificado es declarado justo, salvo, por las obras de la ley, sino ¿por qué? Sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley, mire, nadie será justificado. O sea que la ley de Moisés no tenía el propósito de salvar, sino solamente mostrar el pecado. Y solo la fe en Cristo trae esa justificación. Por eso debe rechazar cualquier sistema que mezcle la gracia con las obras. No puedes decir, bueno, yo empiezo en la gracia y voy a terminar en las obras. Ese era el problema de los Gálatas. Empezaron bien, se les predicó el evangelio, pero después llegaron unos judaizantes y les empezaron a decir, tienes que cumplir la ley de Moisés para ser salvo. Tienes que circuncidarte, tienes que comer esto, tienes que celebrar ciertas fiestas. Y Pablo le escribe esta carta para dejarles saber que nadie es justificado, nadie es salvo por la ley, nadie se salva. Y les dice, tan fácil han sido ustedes engañados, han sido fascinados. El problema de muchos cristianos es que empiezan bien, pero no crecen en conocimiento de la Biblia. Entonces viene ahí cualquier persona, les empieza a hacer preguntas. Y hoy en día hay movimientos donde dicen, ¿a poco ustedes no guardan el Torá? Y usted dice, ¿qué será el Torá? ¿No sabes qué es el Torá? ¿No te lo han enseñado en tu iglesia? Eres un ignorante, te estás perdiendo de las bendiciones de Dios. ¿Alguien sabe qué es el Torá? ¿Cuál? La ley, los 5 libros de Moisés. Oh, ahí te equivocaste, mi hermano. Déjate digo por qué. Porque tenemos que definir si es los 5 libros de Génesis a Deuteronomio, o es la ley levítica, o son los 10 mandamientos. Ese problema, cuando usted no sabe, mire, fácilmente, ya, véngate, quédate la barba y vas a ser un judío como yo. Ahora bien, un día voy a hablar de esto. Yo nunca busco ser contencioso en cuanto a la doctrina, pero si ocurre a veces en nuestra iglesia, y usted puede leer la Biblia y el Espíritu Santo está en usted, y usted puede leer las Escrituras. Yo no creo que no hay nada más satánico que venir a una iglesia y tratar de hacer algo así. Pero bueno, sigamos aquí con el mensaje. ¿Qué estaba diciendo? No sé si era un judaizante o algo aquí. Solo Jesús puede salvar al pecador. Y si usted no comprende eso, van a venir gente que le va a querer desviar y engañar con otras cosas. Le estaba yo presentando hace momento acerca de un movimiento del Torá, de la ley que se añade para que una persona pueda ser salva. Pero la Biblia nos enseña claramente que tener al Hijo es tener la vida eterna. Primera de Juan 5:11 dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. ¿Y esta vida está en quién? Está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, ¿qué dice ahí? No tiene la vida. O sea que la posesión de la vida eterna depende únicamente de tener relación con ¿quién? Con Jesucristo. Es la única manera de poder ser salvo. Si usted tiene al Hijo, ¿qué tiene?
Tiene la vida, pero ¿cómo es que usted tiene o posee al Hijo? A través de creer en Él. Entonces, si usted cree en Jesucristo, usted tiene al Hijo y tiene finalmente la vida eterna. O sea que la salvación es por gracia, no por obras. La salvación se recibe por fe en Jesucristo. Y número 3, la salvación transforma al creyente para siempre. ¿Sabían que este noviembre voy a ir a Egipto? Aquí entre paréntesis, algunos que nos están visitando, esto no sucede aquí, es la primera vez que nos ha pasado esto. Estaba yo hablando con un pastor que me invitó a Egipto. Hay un pastor que está graduando como a 20 estudiantes este año y ya está haciendo una gran obra en Egipto. Y él dice que esta conferencia a donde vamos a atender y a predicar va a ser publicada en la televisión. Y dijo, en el canal más grande de los árabes. Y él me dijo, si tú tienes miedo ir por la persecución, dice, mejor no vayas, hijo. Y le dije, no, yo estoy listo hasta dar mi vida por Cristo. Y me dijo, ya pareces de perdida árabe, hijo. Me dijo él a mí, ¿eh? Y dije, pues, eso es algo bueno. Nunca me imaginé que esto iba a pasar aquí, que se iban a poner el mensaje aquí. Pero bueno, es lo que pasa cuando se predica la verdad con la palabra de Dios. La salvación transforma al creyente para siempre. La salvación no es solo un cambio de destino eterno, sino una transformación espiritual y es inmediata. Usted cuando cree en Jesús es salvo en ese momento. No es un proceso, no es tiempo de crecimiento y finalmente usted es salvo. O sea, la persona que cree en Jesucristo, ha confiado en Él, se convierte en una nueva criatura y tiene una nueva vida y posee la seguridad de salvación. Escriba letra A, el creyente nace de nuevo. O sea que la salvación no es una mejora moral y una decisión religiosa, sino un nuevo nacimiento espiritual producido por Dios. En Juan 3, versículo 3 nos dice la Biblia, aquí está el nuevo nacimiento. Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea que el nuevo nacimiento es indispensable para entrar al reino de Dios. Es necesario nacer de nuevo. Es necesario recibir esta vida espiritual. La salvación nos produce o nos convierte en nuevas criaturas. 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. O sea que la salvación no deja al creyente igual. Hay un cambio de identidad y un cambio interno. 1 Pedro 1:23 dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. O sea que la palabra de Dios es el instrumento por el cual Dios da vida. Una persona no puede ser salva si no se le explica o se le enseña la Biblia. La Biblia contiene el mensaje de salvación y necesita ser entonces renacido cuando escucha la predicación de la palabra de Dios. Escriba letra B ahí, el creyente es sellado y asegurado. O sea que la salvación, escuche, no se pierde. Porque Dios mismo la garantiza. O sea, no le estoy diciendo algo para que usted viva en pecado. Le voy a explicar al final, la letra C explica que la salvación nos motiva a vivir para Dios. La palabra de Dios nos dice ahí en Efesios 1:13, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis, ¿qué dice ahí? Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El sello del Espíritu indica propiedad y seguridad. Una vez que usted es salvo, usted le pertenece a Dios para siempre. La Biblia usa esta expresión que somos carne y somos hueso del Señor. Y la imagen es cuando una pareja se casa, se unirán y serán un solo cuerpo. Y el mismo Efesios nos explica eso, que somos carne de su carne, somos hueso del Señor, somos parte de su cuerpo. Por eso la Biblia usa esta expresión que estamos en Cristo. Y cuando estamos en Cristo, jamás podemos estar fuera de Cristo, porque dice que nadie nos puede arrebatar de su mano. Es más, si somos parte de su cuerpo, nadie nos puede arrebatar de su propio cuerpo. En Juan 10:28 dice, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Y nadie nos puede separar del amor de Dios. Romanos 8:38 dice, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá, ¿qué? Separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea que el amor de Dios
es invencible. Una vez que hemos sido unidos en Cristo, jamás seremos separados de Él. Por eso usted debe vivir con esa seguridad, no con temor. Y debe servir a Dios con gratitud, por amor inquebrantable, no porque tiene miedo que pueda perder su salvación. Mire, si tenemos a dos personas. Uno está tratando de ganarse su salvación. Esa persona sin duda vive con temor, con incertidumbre. Y esto le está impulsando es el temor. Le impulsa el temor vivir para Dios, servirle. Pero cuando una persona comprende la Biblia, que ha sido sellado, Dios le da vida eterna, eso le da una actitud de gratitud. ¿Por qué sirves a Dios? Porque ya me salvó. Porque Él pagó por mis pecados. Y la gente a veces nos pregunta, si tú entonces ya eres salvo, entonces ¿para qué ir a la iglesia? ¿Para qué servirle? Bueno, porque Dios lo manda. Y como Él lo manda, yo le amo, quiero ser un hijo obediente, entonces yo guardo sus mandamientos para agradarle a Él, porque Él me salvó. ¿Qué podría yo hacer para repagarle por la salvación que me ha dado? Nada. Aunque tuviera 1000 vidas y se les diera todas a Dios, no serían suficientes para pagar una. Por eso, mire, letra C escribe ahí, ahora que somos salvos, debemos aprender a vivir como creyentes. Recuerde, la salvación es solo el comienzo. Dios quiere enseñarnos cómo vivir de una manera que lo agrade. Necesitamos aprender a pensar diferente y obedecer lo que Él nos dice. Y aquí es donde vemos hoy en día, tristemente, un cristianismo muy tibio. Porque sí, hay muchas iglesias que hasta se llaman non-denom o sin denominación y son muy creativas en atraer a la gente. Pero yo he hablado con muchos de ellos y dicen, mi trabajo no es juzgar a la gente. Su trabajo de ellos es levantar los espíritus de la gente. Pero nuestro trabajo como pastores es edificar a los santos. Y muchas veces incluye lo positivo, pero sin duda ignorar ¿qué? Lo negativo, el pecado, la confrontación, la indiferencia. Y Dios nos manda a nosotros a cambiar nuestra manera de pensar. Ya no puede ser igual, ya no puede pensar igual, ya no puede vivir igual, tiene que cambiar. En Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, mire, agradable y perfecta. Dios quiere que usted renueve la manera en que usted piense, que cambie sus ideas, sus costumbres, por medio de la Biblia. No puede ya hacer lo que usted hacía antes. Nuestra familia debe ser diferente, el trato hacia la esposa debe ser diferente, la forma en que conducimos nuestros negocios debe ser diferente. Ya no podemos vivir estafando, engañando y robando para avanzar. Tenemos que confiar en Dios. Tenemos que vivir una vida que agrada a Él, en rectitud, en santidad. Note Tito 2:11, porque la gracia de Dios se ha manifestado, ¿para qué? Para salvación a todos los hombres. Mire, la gracia no solo perdona, nos instruye, note el 12, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo, mire, sobria, justa y piadosamente. La misma gracia que nos ha perdonado ahora nos instruye, nos dirige. No es una licencia para pecar, sino que es una fuerza para ser transformados. Es un maestro que enseña, nos enseña a renunciar, note, la impiedad. Eso es lo irreverente hacia Dios. Eso es ignorar su voluntad. Debemos renunciarle, dar la espalda al cualquier estilo de vida que vaya en contra de la voluntad de Dios. Los deseos mundanos son los apetitos, las pasiones de mucha gente, como ser egoísta, buscar placeres, la fama, el poder, posesiones, sin tomar en cuenta a Dios. Nos enseña a vivir piadosamente, dice, en este siglo. Significa que en este tiempo se puede vivir para Dios. Hay gente que dice, es muy difícil. Bueno, el Señor nos da una promesa que en cualquier siglo que usted viva, la gracia le va a enseñar a vivir piadosamente. Dice, sobre ajuste piadosamente, sobre es el dominio propio, una mente clara, decisiones prudentes, justa es actuar correctamente, cumpliendo los mandamientos de Dios, y piadosamente es vivir con devoción y obediencia a Dios. Son pasajes del Nuevo Testamento. Son pasajes que Pablo está dando como instrucción, diciendo que aunque hay muchos cristianos que hoy dicen, no importa que nadie te juzgue, tú estás bien delante de Dios. Dice, no, hay santidad, hay pureza, hay una manera correcta de vivir, hay forma de hablar, hay forma de lucir. Y Dios quiere que usted aprenda y que la gracia misma le enseñe a usted. No basta que lo diga un pastor. Estoy de acuerdo, parte con el caballero que estuvo aquí.
Porque muchos escuchan y dicen, es que mi pastor dice, es que en la iglesia dice, no, usted vaya a la Biblia, usted diga, Dios me dice. Dios dice así. Porque en cualquier momento que Dios lo lleve a otro lugar, ahora va a decir, bueno, mi otro pastor ahora dice eso y el otro pastor decía aquello. No, siempre debe ser lo que Dios dice. No lo que dice Ringo. Recuerden, no creemos en los ringolitas, ni ringología, ni cualquier seguimiento de hombres. Creemos en seguir a Dios y al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, por su gracia, nos enseña que somos salvos por fe, pero esa misma gracia nos enseña a vivir justa, sobria y piadosamente. En Efesios 5:8 dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad, ¿como qué? Como hijos de luz, como hijos obedientes. Mis hijas son mis hijas para siempre, eternamente, hasta que pues, nos moramos. Pero no hay nada que ellas hagan para que yo deje de amarlas. No puedo imaginarme un día no amarlas. Me pueden decepcionar, me pueden entristecer, pueden quitarme el gozo y la alegría, pero nunca dejarán de ser mis hijas. El cristiano puede apagar el Espíritu Santo. El cristiano puede entristecer al Espíritu Santo, pero nada nos separará del amor que es en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué hace Dios? Bueno, Él nos disciplina, Él nos castiga. En muchos casos, Él nos llama a casa, o sea, nos mata y nos dice, vente hijo, ya no puedes vivir en la tierra, ya fuiste demasiado tremendo. Come on home, vente a la casa. Pero no queremos eso, queremos más bien ser hijos obedientes, hijos de luz. O sea que la salvación es por gracia, no por obras. La salvación se recibe por fe en Jesucristo y la salvación transforma al creyente para siempre. Y esta es la doctrina de la salvación, que es soteriología. La próxima semana continuaremos con la siguiente doctrina, que es eclesiología, la doctrina de la iglesia. Padre Santo, damos gracias por lo bueno que eres. Gracias, Señor, por este tiempo de enseñanza dominical. Te pedimos, Padre, que bendigas lo que viene por delante. Y ruego sobre todo que los que están escuchando el mensaje en este momento puedan claramente recibirlo, creerlo y saber que la única forma para salvarse es a través de Jesucristo. Te amamos, Padre, y gracias por la salvación. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, yo le bendiga. Gracias por acompañarnos. Si usted nos visita, estamos terminando las conferencias. Gracias por escuchar los mensajes de la Iglesia Bautista de Santa Ana. Esperamos que la predicación haya sido bendición para su vida. Y si es así, comparta este mensaje con otra persona. Si es su primera vez, queremos darle gracias por honrarnos con su presencia y por ser nuestros invitados. Como iglesia queremos proveerle oportunidades para crecer. En los siguientes momentos estaremos anunciando los próximos eventos. Le invitamos a que planee su calendario con nosotros. Así que sea partícipe del horario de nuestra iglesia. Fortalezca su fe por medio de la predicación y la enseñanza los domingos a las 10 de la mañana. Crezca en el conocimiento de la palabra de Dios y aprenda cómo aplicarla a su vida diaria los domingos a las 6 de la tarde. Acompáñenos los miércoles a las 7 para nuestro estudio bíblico, donde estamos estudiando la Biblia versículo por versículo del libro de Hechos. Para ponerse al día con nuestro estudio, vaya a nuestro canal de YouTube y vea los sermones anteriores. Jóvenes, acompañen los viernes a las 7 de la tarde para nuestro servicio juvenil. Para más información sobre nuestra iglesia y los eventos del año, visítenos en la web en santaanabaptist.org y planee su calendario con nosotros. O descargue nuestro boletín digital con nuestro código QR. También visítenos en YouTube, Facebook para ver los mensajes de nuestra iglesia o escúchenos en Spotify. Todos los mensajes son grabados y subidos a nuestro canal, Iglesia Bautista de Santa Ana. Si se perdió un servicio, no se pierda el mensaje. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Y si es su primera vez, le queremos decir que no queremos algo de parte de usted, sino más bien queremos algo para usted. Que su vida sea bendecida por medio de Cristo y su palabra. Dios les bendiga y tengan un buen día en la Iglesia Bautista de Santa Ana.